Pues esta historia comenzó en 1994, creo, cuando vino a verme al despacho un hombre llamado Juan Luis Javier Marí, un pintor, un artista, que aparte de su arte tenía un problema con costas porque le tiraron la casa. Y yo en aquella época estaba empezando a hacer cine con Juan Piquer. Habíamos hecho La Isla del Diablo, estábamos preparando Manoa, La Ciudad de Oro, Aventuras en los Andes, y Juan Luis, como artista que era, se sintió atraído por estas actividades y empezó a ofrecerme su casa para rodar en ella, y yo empecé a no hacerle caso porque no tenía mucho tiempo libre para irme a ver su casa. Su casa estaba en Moncada, a unos kilómetros de Valencia, y yo tenía muchas preocupaciones y poco tiempo, pero me convencí y fui. Y cuando fui, pues me quedé muy fascinado con la casa. Es un caserón del siglo XVIII, muy estropeado, muy arruinado, muy decadente, muy abandonado y fantástico para hacer películas, porque tenía muchos ambientes distintos, tenía sitios incluso donde se podía figurar un bosque porque los jardines estaban muy descuidados. Se podía filmar en un bosque sin un generador, lo cual es un lujo para gente que hace cine. Y entonces efectivamente empezamos a trabajar allí, y allí filmamos parte de Manoa, La Ciudad de Oro. Hicimos en un rincón de la casa la taberna guatemalteca, en otro rincón hicimos el dormitorio de las esplendorosas hermanas Pepita y Juanita. Y cuando yo digamos que dejé aquel proyecto de hacer cine en Valencia y monté mi pequeña y minúscula productora Lugalbanda para hacer documentales de antropología, de prehistoria, exploté realmente mucho la casa, y ahí hice mi primera serie, Génesis, una serie de 5 episodios para televisión sobre prehistoria, utilizando por ejemplo los bosques, las andanas, todos los rincones de la casa de Juan Luis. Allí hice, por ejemplo, un interior de la ciudad de Jericó, que es donde está localizado el primer neolítico, y muchos otros rincones pues también utilicé para hacer, por ejemplo, en Antigua Almázara, una incineración de un difunto ibérico, y así sucesivamente. Y después hice La Crónica de la Tierra Encantada, que es una serie para televisión también de 10 episodios, sobre arqueología y mitos, fundiendo los mitos mediterráneos con los datos de los pedruscos, de la arqueología, del folclore, de los cuentos populares. Y ahí pues tuve también ocasión de hacer un chroma key gigantesco para figurar la lucha del gigante con dos héroes, con el de Gilgamesh y su amigo Enkidu, que habían ido en su busca en Bosque de los Cedros. Bueno, la última vez que me metí en la casa para trabajar fue, creo que en el 2003, para rodar La Dama del Mar, que es un cortometraje de ficción, pero de época, con efectos especiales muy lujosos, muy interesantes. Se basa en un cuento celta irlandés, cuenta la historia de un pescador que captura una sirena, lo que le pasa a esa sirena con ese hombre, la vida en común, los hijos que tienen, lo que sucede después. Y la casa de Juan Luis era la casa donde vivía el pescador. Y un poco más tarde lo que hice fue intentar pasarme al cine en serio, en el sentido de dirigir, producir y dirigir cine, y hice una serie de guiones en los 2000, el último de los cuales fue El sueño de la mariposa. El sueño de la mariposa es una historia que responde a un pensamiento, un filósofo chino, según el cual nos plantea el siguiente desafío mental. Un hombre despierta y recuerda que ha soñado que era una mariposa, pero ¿es el hombre el que ha soñado que es una mariposa, o es la mariposa la que en este momento está soñando que es un hombre? Y esta es la propuesta de la película, que es una propuesta que se basa en discernir a ver cuál es la realidad correcta, la realidad no perturbada por los sentidos. Si es más real la realidad que objetivamente se puede considerar que existe, si es que solo hay existencia objetiva, o es la realidad que queremos nosotros que sea.
Yo escribí el guión para la casa, y cuando escribí el guión realmente pues era un desafío, porque lo que yo pretendía era conseguir, como éramos todos más pobres que las ratas, los que estaban conmigo y yo, pues hacer una película que fuera muy económica de producir. Y una película muy económica de producir pues era una historia que tenía casi solo 2 personajes y casi solo una localización. Esa localización era la casa. Fue realmente muy complicado encontrar la forma de escribir una historia de 1 hora y media con 2 personajes sin que resulte aburrida, y creo que más o menos pues lo conseguí. Y yo veía cada detalle de la película. Veía, por ejemplo, la bella gobernanta en pie con las toallas en la mano. Veía, por ejemplo, la gota de sangre que cae del techo. Escuchaba los crujidos de las vigas por la noche. Escuchaba ese sonido siniestro de la aldaba que suena ya en la oscuridad y no se sabe quién está llamando, porque ahí no tiene que venir absolutamente nadie a esa casa. La casa en la que se introduce un escritor, una persona muy introvertida, una persona muy obsesiva, una persona que está muy pendiente de sus recuerdos, y se va a ir a la casa pues para escribir una novela, y allí le pasa una serie de cosas y tal. Como hacer cine es una cosa muy complicada, muy difícil, muy cara, y poner pie a una película tiene sus dificultades, todo el mundo lo sabe, pues la película no se hizo, o más bien no se ha hecho todavía, y entonces yo me dediqué a pasarla a novela, que es el proceso contrario de lo que se hace normalmente. Normalmente tienes un guión y normalmente tienes una novela, y la novela pues se hace cine y tal. Pues yo lo que hice fue el proceso contrario, que es transformar el guión en una novela, y esto es algo que me resulta muy relajante por una parte, porque no tengo ninguna complicación, no tengo ninguna incertidumbre de cómo va a progresar la historia, de cómo va a terminar la historia, cuál es el desenlace. Pero por otra parte me fascina y me relaja la enorme tranquilidad con la cual, en la soledad de un cuarto y de un ordenador, pues uno, solamente uno, y nada más que uno, que soy yo, que es el escritor, puede crear todo eso. Porque el cine es un trabajo de equipo, es un trabajo muy interdependiente, un trabajo caro también, que necesita un presupuesto, que necesita especialistas, que necesita mucha conjunción de toda la gente, y eso es muy interesante, muy divertido, eso da mucha gratificación, pero eso te agota completa y absolutamente. En cambio, el escribir, que también puede cansar, pues te da una impresionante independencia y una intimidad tuya contigo mismo que no la consigues de la otra manera. De otra manera consigues otras cosas. Bueno, entonces yo escribí la novela El sueño de la mariposa. Y pasó que de todo lo que yo vi en la casa de Juan Luis, de todas las andanas, los jardines, las estancias, los pisos, las mazaras, todo, realmente lo interesante, lo mágico, era la pieza que había habitado en tiempo Juan Luis en la planta baja, que era una pieza, una vivienda, pues con muchas obras de arte, como corresponde a un artista, con una iluminación indirecta muy bien estudiada, como corresponde a un artista, con una penumbra muy sugerente, como corresponde también a un artista, y sobre todo había algo que era lo que le daba alma, lo que daba espíritu y chispa a la casa, que es que en el más remoto confín de aquella pieza solitaria y penumbrosa, y sobre todo silenciosa, donde hacía tanto tiempo que no había entrado nadie, ahí había un autorretrato, entre otros, del propio Juan Luis, pero no era un autorretrato de estos como Felipe II o su familia, sino que era una imagen muy surrealista, en la que aparece con alas de ángel,
y atado, con las muñecas atadas como un Prometeo, encadenado. Y puede ser que hubiera alguna interacción subconsciente quizá entre el tema y el título y el problema principal de la novela y el guión de cine, que era el sueño de la mariposa, querer en cierto sentido despegar, querer volar, y la imagen de Juan Luis con esas alas, que en cualquier caso me parecieron como una especie de icono o como una especie de santuario en aquel remoto confín de la casa, un poco como las pinturas rupestres del Paleolítico, ¿no? Que después de andar kilómetros en una galería negra completamente debajo de la montaña te encuentras allí una pintura rupestre. Bueno, esto es una deformación profesional de arqueólogo, pero más o menos la cosa fue así. Y lo más singular del caso es que cuando terminé de escribir la novela, y solamente después de haber terminado todo esto ya y de que la historia estaba cerrada y estaba completa, no sé si porque lo recibí por correo electrónico o porque lo tenía en el ordenador o cómo fue, pues no me acuerdo, descubrí otro autorretrato de Juan Luis. Y resulta que en ese autorretrato aparecía con la mano manchada de sangre, con una camisa blanca también manchada de sangre, tiene sangre en la comisura de los labios y está también dejando manchas en una puerta en la cual se apoya con una cara de desorientación porque ha sucedido algo terrible, que no sabemos lo que es. Pero efectivamente ese autorretrato nos muestra la desorientación del personaje. Y esto es muy peculiar para mí porque esta pintura retrata también una situación que se produce en la novela y en el guión. Es que también yo escribí sobre un personaje que aparece desorientado de pronto con la camisa blanca manchada de sangre y no sabe por qué, y hay manchas, o sea, exactamente igual. Es como si ese cuadro hubiera sido pintado después de que yo escribiera la novela y a propósito, inspirado, digamos, por la novela, y no al revés. Yo no sé por qué pasó esto, yo no lo sé, porque realmente no tengo ninguna conciencia de recordar la pintura durante el proceso de la escritura, ni siquiera de haberla visto, de haberla conocido. Entonces, pues no sé realmente a qué obedece la situación. Bueno, sí recuerdo que todo el tiempo Juan Luis es un hombre muy sensible, en cierto sentido pues anclado como todo el mundo, sus recuerdos de infancia, el esplendor de la juventud, aquella rebeldía plasmada en el óleo de las alas de Ángel, y se quejaba mucho de que nadie le hacía caso a la casa, de que nadie se interesaba por la casa, de que la casa estaba condenada a la soledad y a ser olvidada definitivamente. Y bueno, se puede también pensar que en la casa como una anciana apartada, como una anciana abandonada y como una anciana ignorada, que pudiera tener también su espíritu y que pudiera hacer el esfuerzo de inspirar una historia en la cual se hablara de ella para no ser ignorada y olvidada. Y quizá pues la casa, ¿no?, la que ha inspirado la escritura de esta historia, del guión de cine, de la novela. En todo caso, pues no sabemos por qué suceden las cosas en el underground, como dicen, y vamos a ver ahora, que va a salir la novela en diciembre del 2012, pues si la mariposa sueña, si la mariposa vuela y si la mariposa llega lejos.